El salón estaba iluminado con candelabros de cristal, reflejando la elegancia de una noche en la que la alta sociedad se reunía para celebrar. Entre risas, copas de champán y música de fondo, todos esperaban el momento culminante del evento, la gran competencia benéfica de tango. En el centro de todo estaba Ricardo Salvatierra, un empresario millonario conocido no solo por su riqueza, sino también por su arrogancia. Era el tipo de hombre que creía que el mundo entero existía para servirle. «Hoy nadie podrá sorprenderme», dijo en voz alta, mientras se arreglaba la corbata y miraba con desdén a los invitados. Fue entonces cuando, en un acto de pura vanidad, Ricardo decidió hacer una apuesta delante de todos. «Si alguna mujer aquí baila el tango mejor que mis compañeras profesionales, me caso con ella». El salón estalló en carcajadas. Nadie creía que alguien se atrevería a aceptar el reto. Para Ricardo, era simplemente una forma de demostrar su superioridad, de jugar con la gente y alimentar su ego. Pero el destino tenía otros planes. En un rincón del salón, casi invisible para todos, estaba Elena, la señora de la limpieza del evento. Vestía su sencillo uniforme, llevaba un balde y fingía no oír nada. Pero en su interior, algo ardía. El tango no era solo un baile, era su alma, su sangre, su historia. De joven, Elena había sido entrenada por uno de los más grandes maestros de danza de Argentina. Tenía talento, brillantez, pasión, pero la vida le había robado sus sueños. La muerte prematura de sus padres, la necesidad de mantener a sus hermanos menores y la pobreza la obligaron a abandonar los escenarios y a cambiar las zapatillas de ballet por escobas. Y ahora, ahí, ante la arrogancia de Ricardo, el destino parecía llamarla de nuevo. Los invitados susurraban, riendo ante la apuesta, hasta que una voz inesperada irrumpió en la sala. «Acepto el reto». El silencio fue inmediato. Todos se giraron sorprendidos, y vieron a Elena, todavía con su uniforme de limpieza, el pelo recogido torpemente, mirando fijamente al millonario. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, y luego estalló en una risa burlona. «¿Tú? ¿Una señora de la limpieza? ¿Vas a bailar tango contra profesionales?». No respondió. Simplemente caminó hacia el centro de la sala, dejando el balde y la escoba a un lado. Había una determinación en sus ojos que nadie se atrevió a cuestionar. El anfitrión intentó intervenir. «Señora, quizás no sea apropiado». Pero Ricardo, divertido por su atrevimiento, levantó la mano. «Déjalo. Quiero ver este espectáculo. Será divertido». Las luces se enfocaron en el centro de la pista. La orquesta afinó sus instrumentos. El sonido del bandoneón llenó el aire. Y en ese instante, Elena cerró los ojos. Sintió su corazón latir al ritmo de la música. La sala desapareció. No hubo más risas ni más burlas. Solo existía el tango y la silenciosa promesa de demostrarles a todos que la pasión, cuando es verdadera, puede derribar cualquier barrera. Cuando comenzó a bailar, algo mágico sucedió. Sus movimientos eran precisos, llenos de fuerza y delicadeza. Cada paso contaba una historia de dolor y superación. Cada giro sacaba a la luz a la mujer que una vez se vio obligada a enterrar sus propios sueños. Toda la sala contuvo la respiración. Ricardo, que había empezado a reír, pronto se quedó en silencio. Sus ojos, acostumbrados a ver solo lujo y belleza superficial, se perdieron en los pasos de esta mujer que transformaba el sufrimiento en arte. Y así, en unos segundos, la señora de la limpieza dejó de ser invisible, y se volvió inolvidable. El silencio era absoluto. Solo el sonido del bandoneón llenaba la sala, arrastrando notas que llegaban al alma. Elena se deslizaba por la pista de baile con pasos firmes, la postura erguida, la mirada ardiente. No parecía una señora de la limpieza, parecía una estrella perdida que de repente había encontrado el camino de regreso al cielo. Con cada movimiento, el público se encogía en sus asientos, incrédulo. Mujeres de la alta sociedad, cubiertas de joyas, apretaban sus abanicos contra el pecho. Hombres de corbata, acostumbrados a permanecer impasibles ante cualquier cosa, estaban hipnotizados. Y Ricardo, el millonario que había hecho la apuesta, empezó a reír, se relajó en su silla. Pero poco a poco su expresión cambió, la sonrisa desapareció, entrecerró los ojos. ¿Qué le estaba haciendo esta mujer?
¿Por qué sus pasos tenían el poder de tocar un lugar dentro de él que ninguna bailarina profesional había podido jamás? Elena no necesitaba un vestido brillante ni un maquillaje impecable. Su cuerpo hablaba. Su historia latía en cada giro, en cada pausa dramática, en cada mirada que miraba al infinito. De repente ejecutó un paso atrevido, una rápida secuencia de ganchos, precisa y perfecta. La orquesta aumentó la intensidad, el público estalló en aplausos a mitad de la actuación, algo impensable para un público tan exigente. Y fue en ese momento que se produjo la primera gran conmoción de la noche. Ricardo, sin darse cuenta, estaba de pie. Se había levantado de la silla, llevado por una fuerza extraña, como si el baile de aquella mujer lo hubiera despojado de todo orgullo. «Increíble», murmuró, casi sin voz. Elena giró una última vez, se detuvo en el centro de la pista, levantó la barbilla y dejó que la canción terminara en absoluto silencio. Su pecho subía y bajaba con la respiración agitada. Tenía los ojos húmedos. Nadie se atrevió a moverse durante los primeros segundos. Toda la sala parecía petrificada. Y entonces, como una ola, llegaron los aplausos. Largos, fuertes, ensordecedores. La gente se puso de pie, algunos gritaron, otros lloraron. Elena, sin embargo, no sonrió. Simplemente hizo una ligera reverencia y se mantuvo firme, como diciendo, «No bailé para ti, bailé para mí». Ricardo caminó lentamente hacia el centro de la sala. El mismo hombre que minutos antes se había burlado de ella, ahora estaba frente a ella, sin palabras. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Fue entonces cuando una elegante mujer con un vestido rojo rompió el silencio con ironía. «Entonces, Ricardo, ¿vas a cumplir tu promesa? ¿O te pierdes el coraje cuando no eres tú quien humilla?» La multitud rió, pero esta vez no de Elena. Se rieron del millonario, y él lo sintió como una bofetada a su orgullo. La situación había cambiado. Ricardo respiró hondo, se ajustó la corbata e intentó recuperar la compostura. No podía permitir que todos vieran cuánto lo había desarmado ese baile. Se acercó a Elena, bajo la atenta mirada del público, y extendió la mano en un gesto calculado. «Felicidades, eso fue inesperado. Confieso que no imaginaba ver talento oculto en alguien como tú». El tono sonaba a elogio, pero contenía veneno. No podía librarse del todo de su arrogancia. Elena levantó la vista, con los ojos aún húmedos, pero duros como el acero. «¿Alguien como yo?», repitió con voz firme. «Soy limpiadora, sí, pero antes de eso fui bailarina. Y nada de lo que aprendí se perdió solo porque la vida me hizo cambiar el escenario por trapeadores y baldes». Sus palabras cortaron el aire. El público murmuró, algunos aplaudieron de nuevo. Ricardo tragó saliva con dificultad. No estaba acostumbrado a ser confrontado, y mucho menos a alguien que, para él, debería haber sido invisible. Pero en lugar de retroceder, dio un paso al frente. El desafío ahora ardía en su interior. «Muy bien, has demostrado tu punto. Pero el tango de verdad, no se baila solo. Necesitas pareja». El corazón de Elena se aceleró. Sabía lo que le proponía. «¿Me estás invitando a bailar contigo?». Ricardo arqueó las cejas con una fría sonrisa en los labios. Exactamente. Si bailar sola ya era impresionante, quiero ver si puedes mantener esa misma brillantez a mi lado. La sala explotó de expectación. Todos sabían que Ricardo era un buen bailarín, pero también sabían que usaba la danza como escenario para exhibir su poder, no como una expresión artística. Elena dudó. Una parte de ella quería negarse, no darle el placer de convertirla en un espectáculo para alimentar su ego. Pero otra parte, la parte que aún sentía la sangre arder al ritmo del tango, sabía que esta podía ser su oportunidad de demostrar que nadie volvería a ponerla en la posición de invisible. Respiró hondo, extendió la mano y respondió: «Acepto. Pero entienda, señor Salvatierra, no bailaré para usted. Bailaré a pesar suyo». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Ricardo entrecerró los ojos. La provocación estaba en marcha. Las luces se atenuaron. La orquesta volvió a tocar, y en el instante en que sus manos se tocaron, el destino empezó a dar un giro irreversible. El salón se electrizó.
Ricardo y Elena se prepararon para bailar, pero antes de que pudieran dar el primer paso, una elegante mujer vestida de negro y con joyas que brillaban bajo las lámparas de araña interrumpió el momento. ¡Esperen! Para ser justos con Elena, necesita vestirse apropiadamente. No podemos dejar que una señora de la limpieza se enfrente a profesionales con su ropa de trabajo. El comentario, con tintes de desdén, hizo reír a algunos invitados. Era evidente que la intención era humillar a Elena una vez más, recordándoles a todos su posición en la sociedad. Elena respiró hondo, conteniendo el balde emocional que amenazaba con desbordarse. Pero antes de que la situación se descontrolara, Ricardo dio un paso al frente. Su mirada, firme y resuelta, recorrió toda la sala. Basta. Ya ha demostrado su talento. Si alguien aquí se atreve a cuestionar su dignidad, que sea yo quien lo desafíe. Quien se oponga a ella, se opone a mí. Un murmullo recorrió la sala. La arrogancia de Ricardo se mezclaba ahora con respeto y protección. Nadie se atrevía a discutir. Muy bien, dijo la elegante mujer, intentando disimular la sorpresa. Entonces, para ser justos con Elena, necesita vestirse apropiadamente. No podemos dejar que una señora de la limpieza se enfrente a profesionales con su ropa de trabajo. Una bailarina profesional trajo el vestido. Un impresionante vestido color vino ajustado, con detalles de encaje que brillaban bajo la luz del salón. Elena lo tomó con manos temblorosas. Al cambiarse entre bastidores, volvió a sentirse como la joven bailarina que una vez soñó con escenarios y aplausos. Cuando reapareció, la sala quedó en silencio. El vestido acentuaba cada curva, cada movimiento. Pero no era solo el vestido, sino la transformación de toda la mujer, la fuerza de su alma reflejada en su presencia. Ricardo, al verla, sintió que se le aceleraba el corazón. No era solo la belleza física, sino la intensidad de la pasión, la vida y la resistencia en cada detalle de Elena lo que lo dejaba sin aliento. Se posicionaron en el centro de la pista. El bandoneón volvió a tocar, notas largas y dramáticas que parecían narrar toda la historia de la vida de Elena y la tensión que ahora se cernía entre ellos. El baile comenzó. Ricardo intentó dominar cada movimiento, usando su fuerza y técnica para dirigir el baile, manteniendo el control. Pero Elena no se doblegaba. Cada paso era una declaración de intenciones. No estaba ahí para ser controlada, sino para brillar junto a él, con autonomía y pasión. Los dos giraban y giraban, como si la pista fuera un campo de batalla. Cada roce de manos, cada mirada, cada giro les daba más intensidad. Era más que un baile, era un duelo de almas. Ella se resistió a los movimientos de Ricardo, pero no lo rechazó por completo. Al contrario, convirtió cada intento de dominación en combustible para su propia fuerza. Y él, al darse cuenta de esto, comenzó a cambiar su enfoque. En lugar de simplemente intentar mandar, empezó a seguir su ritmo, a cautivarla a través del baile. La sala observaba hipnotizada. Nunca habían visto nada igual. Pasión, orgullo, dolor, deseo y valentía fusionándose en movimientos perfectos, en un tango a la vez sensual y dramático, intenso y delicado. Cuando la música llegó a su clímax, Elena realizó un último giro, levantó la barbilla y miró directamente a Ricardo. Él, rendido a su fuerza, comprendió que la victoria no residía en la dominación, sino en conectar con la esencia de esta mujer que había transformado un momento de humillación en un espectáculo inolvidable. El silencio reinó durante unos segundos antes de estallar en aplausos. Pero a diferencia de la primera vez, esta vez no era solo admiración, era reverencia, respeto y algo más profundo. La llama de una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. El silencio tras la última nota pareció eterno, como si toda la sala contuviera la respiración. Ni siquiera los invitados más arrogantes y críticos pudieron ocultar su admiración. Algunos se acercaron discretamente, murmurando cumplidos. Otros simplemente se miraron fijamente, sin palabras. Ricardo se quedó de pie frente a Elena, sintiendo el corazón latirle con fuerza como nunca antes. No sabía si era el baile, su belleza o la intensidad con la que se imponía. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de deseo, respeto y un desafío que no sabía si superar o ceder. «Eres increíble», dijo, incapaz de formar una frase completa. Elena sonrió levemente, no por victoria, sino por reconocimiento. «Gracias, pero no lo olvides, no bailé para ti,
Bailé conmigo mismo. La provocación fue suave, pero contundente. Ricardo sintió un escalofrío. Esta mujer no solo era hermosa, tenía fuego, espíritu, coraje, y eso lo atraía más que cualquier riqueza o poder que poseyera. Mientras se observaban, un torrente de susurros recorrió al público. La elegante mujer, aún visiblemente irritada, se aseguró de comentar en voz alta: «Muy guapo, pero a ver si conserva ese coraje cuando se enfrente a las próximas pruebas. La vida real no es un salón de baile». Ricardo le apretó la mano brevemente, un gesto defensivo que dejó claro a todos que no permitiría que humillaran a Elena. «Quien la desafíe, me desafía a mí, y no aceptaré perder». La mirada de Elena se cruzó con la suya, y algo cambió allí. Por primera vez vio que no estaba sola, que este hombre, a pesar de su arrogancia, ahora era un aliado. Y eso la conmovió de una manera que no estaba segura de querer admitir. Mientras se preparaba para marcharse, los invitados comenzaron a aplaudir de nuevo, exigiendo una continuación, quizás un segundo tango, esta vez entre ellos dos. Ricardo, percibiendo la tensión eléctrica, sonrió provocativamente. ¿Listos para la segunda ronda? Pero esta vez sin reservas. Elena respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Había algo irresistible en este desafío. No era solo el baile, sino la conexión que emergía, el juego de poder y entrega que ninguno de los dos podía negar. El bandoneón comenzó de nuevo, con notas más lentas, más sensuales, más dramáticas. Ricardo y Elena se posicionaron. Esta vez no había público que obstruyera, ni burlas, solo estaban ellos y el duelo de almas continuó, pero ahora con una nueva dimensión: deseo contenido, admiración mutua y una tensión que parecía capaz de incendiar toda la sala. Cada paso de Ricardo intentaba desarmarla, guiarla, poner a prueba sus límites. Cada respuesta de Elena era resistencia, brillantez y dominio propio. El baile se convertía en una batalla silenciosa y poderosa. Él intentaba conquistarla. Ella se negaba a rendirse por completo, pero no podía negar la fuerza que sentía cuando estaba cerca de él. Sus miradas se cruzaron, sus cuerpos se acercaron, giraron, se separaron y volvieron a encontrarse, cada vez más cerca, cada vez con más intensidad. Ricardo comprendió que, a pesar del desafío, esta mujer lo estaba conquistando de una manera que nunca antes había experimentado. Y Elena, en el fondo, sintió que el hombre arrogante que se había burlado de ella minutos antes se transformaba ante sus ojos, no solo en un compañero de baile, sino en alguien capaz de reconocer y apreciar su fuego interior. La sala estalló en murmullos, algunos invitados paralizados, otros completamente encantados. Pero para Elena y Ricardo no existía nada más que el tango, el desafío y la conexión que ardía entre ellos. Al terminar la canción, Elena y Ricardo se quedaron quietos, respirando agitadamente, aún conectados por el roce de sus manos y una mirada que parecía traspasarles el alma. La sala estalló en aplausos, pero ya no eran solo aplausos apreciativos. Había susurros, miradas envidiosas, celos y conspiraciones silenciosas. La elegante mujer del vestido negro, visiblemente irritada, se acercó con una sonrisa fría. Parece que la señora de la limpieza ha captado la atención de todos, incluso la de Ricardo. Otros invitados de la alta sociedad comenzaron a susurrar entre sí, intercambiando miradas de desaprobación. Algunos murmuraban sobre la baja de nivel de Ricardo al acercarse a alguien de tan humilde posición, mientras que otros percibían claramente la amenaza de la luz de Elena, capaz de eclipsarlos. Ricardo sentía la presión de la élite, pero, sorprendentemente, esta solo intensificó algo en su interior. Durante años, se había acostumbrado a ser el centro, a tener el control. Pero Elena desafiaba no solo sus habilidades de baile, sino también su capacidad de sentir de verdad. En su interior luchaba con un torbellino, orgullo, deseo, admiración y miedo a rendirse a la fuerza de esta mujer que parecía leer cada parte de él. Cada vez que miraba a Elena, su corazón se aceleraba y se daba cuenta de que su ego nunca había sido tan puesto a prueba, ni tan profundamente atraído. Elena, por su parte, también sentía su propio conflicto interno. Siempre había sido fuerte,
independiente, acostumbrada a protegerse de la arrogancia del mundo, pero algo en Ricardo despertaba emociones que había jurado no revelar jamás. Cada mirada suya, cada gesto de protección o admiración, creaba una tensión casi insoportable entre ellos. Sabía que no podía confiar completamente en él, que aún existían riesgos, pero sentía una conexión que ardía como el fuego. Entonces, como provocación final, la elegante mujer del vestido negro, visiblemente irritada, se acercó con una sonrisa fría. Parece que la señora de la limpieza ha captado la atención de todos, incluso la de Ricardo. Si Ricardo de verdad quiere ser justo, que demuestre cuánto valora a Elena, que continúe el baile, esta vez de verdad, a ver si ella puede mantener el aura que parece haber surgido solo por casualidad. El reto para el público era claro: poner a prueba a Elena, humillarla de nuevo y poner a prueba a Ricardo en el proceso. Pero él no se amilanó. Se acercó a Elena y bajando la voz dijo: «No te preocupes por ellos. Ellos no mandan aquí. Ahora somos tú y yo. Y quiero sentir cada paso tuyo, sin reservas, sin miedo». El calor que emanaba de sus palabras hizo que Elena sintiera cómo la tensión explotaba entre ellos. No era solo baile, no era solo desafío, era deseo, atracción, respeto y la necesidad de demostrarse mutuamente que nada ni nadie podía apagar esa flama. Cuando retomaron la conversación, los movimientos fueron aún más intensos, cada paso cargado de emoción y conflicto. Ricardo intentó dominar, guiándolo con fuerza pero sin agresividad. Elena se resistió, pero no de una forma que lo repeliera. Respondió, rindiéndose parcialmente, probando cada embestida. Era un duelo de almas, una batalla silenciosa donde el orgullo, la pasión y la emoción se mezclaban, dejando cada vez más claro para ambos que lo que sentían era irreversible. El público observaba hipnotizado, algunos conmocionados, otros enamorados, pero nadie se atrevía a interrumpir. La tensión en la sala era casi palpable, y en ella, Elena y Ricardo comprendieron que este baile no terminaría con el final de la música. Había algo más grande entre ellos, algo que transformaría sus vidas para siempre. Mientras Elena y Ricardo aún estaban en el centro de la pista, la elegante Margaret se acercó de nuevo, esta vez con frialdad y desprecio en la mirada. «Basta, creo que ya hemos visto suficiente de esta fantasía. Una señora de la limpieza bailando como una diva, y tú, Ricardo, permitiéndolo. ¡Qué vergüenza!», dijo con su voz resonando por toda la sala. Al instante, un murmullo se extendió entre los invitados. Algunos estaban de acuerdo con ella, otros miraban a Elena con lástima o curiosidad. Pero Margaret no se detuvo. «Para ser justa, Elena, quizás deberías recordar cuál es tu lugar. No perteneces a este mundo de lujo y baile, y desde luego no mereces la atención de un hombre como Ricardo. Quizás entonces todos lo recordarán». La frialdad y la arrogancia de esas palabras cortaron a Elena como cuchillos. Por un momento, todo le pareció demasiado pesado. Las miradas de la élite, el juicio, la humillación pública. Su cuerpo tembló, pero no dejó que su ira se manifestara de inmediato. Ricardo dio un paso hacia adelante, intentando defenderla, pero Elena levantó una mano para detenerlo. «No, Ricardo, esta vez es mi decisión», dijo con firmeza, a pesar del dolor. «No dejaré que luches por mí, puedo irme sola». Y dicho esto, Elena se dio la vuelta y salió del salón, con cada paso lleno de dignidad herida. Los invitados susurraban, algunos admirando su postura, otros juzgándola, y Margaret sonrió triunfante, convencida de haber ganado. Ricardo permaneció de pie, con la mirada fija en la puerta por la que Elena había desaparecido. Su corazón latía fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. La sensación de no poder proteger a alguien que realmente le importaba. Caminó hasta el centro del salón, mirando desesperadamente a su alrededor, pero no había rastro de ella. «¡Elena, espera!», gritó, pero su voz resonó hueca entre las paredes del salón. Ya había desaparecido. Un pesado silencio se apoderó de Ricardo. Sabía que necesitaba encontrarla de nuevo, pero no tenía ni idea de dónde buscarla. Cada pasillo del salón parecía ahora un laberinto de incertidumbre.
Cada momento sin ella era una tortura silenciosa. Y por primera vez, Ricardo se dio cuenta de algo que nunca antes había sentido. No era solo orgullo ni rebeldía lo que lo atraía, sino una conexión profunda y poco común capaz de poner su vida patas arriba. Mientras Margaret sonreía victoriosa y el resto de la élite reanudaba sus susurros, Ricardo permanecía inmóvil, decidido. No permitiría que esta mujer desapareciera de su vida. ¿Pero dónde podría encontrarla? En los días posteriores al baile, Ricardo no podía sacarse a Elena de la cabeza. Cada rincón de la ciudad parecía recordarle a ella, su forma de moverse, el brillo de sus ojos, la fuerza con la que afrontaba la humillación. Intentó volver a la rutina, a los negocios, a los eventos, pero nada llenaba el vacío que su ausencia había dejado. Decidió encontrarla. Empezó visitando los lugares que sabía que ella podría frecuentar. Pequeños cafés, estudios de baile, librerías. Preguntó discretamente, pero nadie parecía saber nada. Cada pista terminaba en silencio, y cada silencio aumentaba su frustración y al mismo tiempo su necesidad de encontrarla. Mientras tanto, Elena mantenía las distancias. Volvió a su rutina habitual, ocupándose de sus asuntos, trabajando, limpiando casas y manteniendo su dignidad. Sabía que Ricardo tenía poder, influencia y recursos infinitos, pero también sabía que su independencia era su mayor fortaleza. No quería que la encontrara por lástima, curiosidad o capricho. Necesitaba decidir si dejar entrar a alguien tan intenso en su vida. A pesar de su determinación, Elena no podía negar la tensión que sentía cada vez que pensaba en él. Estaba insistentemente en su mente, una presencia imposible de ignorar. La ira, el deseo, la curiosidad y la admiración se mezclaban en su interior, creando un torbellino emocional que la mantenía en vilo. Ricardo, por su parte, empezó a comprender que no podía simplemente perseguir a Elena físicamente. Necesitaba conquistarla de verdad, demostrarle que su interés no era superficial, que respetaba a la mujer que era. Pero el reto era doble. Nunca había tratado con alguien que no se dejara dominar, que mantuviera su independencia con tanta vehemencia. Una tarde lluviosa, vio a Elena cruzando la calle hacia una pequeña plaza. Su corazón se aceleró. Vestía con sencillez, pero había algo en ella que iluminaba todo a su alrededor, la misma intensidad que había visto en el baile. Se acercó lentamente, intentando no asustarla, pero Elena lo vio primero. Se detuvo, respiró hondo y dijo: «Ricardo, no creas que me dejaré llevar tan fácilmente. No soy un juguete ni una distracción. Si quieres estar cerca de mí, tendrás que demostrar que realmente lo mereces». Sus palabras eran como fuego. Sintió el desafío, pero también la ternura implícita en su determinación. «Lo sé, Elena, y te lo demostraré. Pero no puedo prometer que sea fácil, ni para ti ni para mí». Sus miradas se cruzaron, cargadas de tensión y deseo reprimido. El aire se sentía eléctrico. Cada segundo juntos aumentaba la intensidad de la atracción. Elena apartó la mirada, recordando su propia fuerza, pero su corazón no podía ignorar la conexión que se formaba entre ellos. Y así comenzó un juego silencioso de cercanía y resistencia, Ricardo intentando demostrar que podía confiar en él, Elena protegiendo su independencia y desafiando cada uno de sus movimientos. Cada encuentro casual, cada conversación, cada roce accidental aumentaba la tensión, dejando claro que su relación sería mucho más intensa y compleja que cualquier baile. Sus corazones sabían que algo estaba a punto de suceder, pero el destino aún les deparaba sorpresas, desafíos y giros capaces de poner a prueba sus límites y revelar quiénes eran realmente frente a la pasión, el orgullo y el coraje. Ricardo ya no podía esperar encuentros casuales o casuales. Necesitaba volver a verla, demostrarle que estaba dispuesto a luchar de verdad y que su interés no era solo un capricho. Decidió organizar un evento discreto, un pequeño espectáculo de tango en un café elegante pero íntimo, con solo unos pocos invitados. Sabía que a Elena le encantaban los lugares tranquilos que respetaban el arte de la danza, y quería crear un ambiente donde se sintiera segura, pero a la vez con un reto. Cuando Elena recibió la invitación, entregada discretamente por un mensajero, sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sabía que él podría estar intentando manipular la situación, pero al mismo tiempo, su pasión por el tango y el recuerdo de su último baile la hicieron dudar. El día señalado, Elena llegó al café vestida con sencillez, pero elegancia, manteniendo la compostura. Ricardo la esperaba en el escenario, con un impecable traje oscuro. Al verla, se le aceleró el corazón.
Cada detalle de ella parecía brillar aún más bajo la suave luz del lugar. «Viniste», dijo, acercándose con cautela. «Vine porque respeto el baile, pero no te equivoques. No estoy aquí por ti. Estoy aquí solo por el tango», respondió Elena con firmeza, pero con un brillo en los ojos que desmentía sus palabras. La tensión entre ellos era casi palpable. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada cargaba un universo de emoción contenida. Ricardo extendió la mano, y ella, tras un instante de vacilación, aceptó. El tango comenzó, pero esta vez fue más que técnica. Fue un choque de voluntades. Ricardo intentó seducirla con cada paso, cada giro, cada aproximación. Elena se resistió, manteniendo su independencia, pero al mismo tiempo permitiendo que la pasión del baile y la conexión fluyeran. El discreto público observaba con asombro, pero no había distracciones. La música, la calidez de la presencia mutua y la intensidad de sus miradas eran el centro de su mundo. En un giro audaz, Ricardo la guió por el escenario, pero Elena no se dejó abrumar. En cambio, respondió con fuerza, elegancia y gracia, transformando el baile en un diálogo silencioso, desafío y rendición, atracción y resistencia, orgullo y deseo. Cuando la música terminó, ambos estaban sin aliento, mirándose a los ojos. La distancia entre ellos parecía imposible de ignorar, y sin embargo, ninguno se movió de inmediato. Elena sabía que si cedía, perdería parte de su autonomía. Ricardo sabía que necesitaba ganarse su confianza, no solo su atención. Pero en ese momento se hizo evidente que algo más profundo había florecido entre ellos, el deseo de comprenderse, de conectar y de afrontar juntos retos que iban más allá del baile. El dilema estaba planteado: entregarse a la pasión o preservar su independencia, mientras ambos sentían que esta tensión podía estallar en cualquier momento, transformando sus vidas para siempre. Cuando terminó la canción, el silencioso público aplaudió efusivamente. Pero Ricardo apenas lo notó. Estaba completamente concentrado en Elena, observando cada detalle: su respiración agitada, el brillo intenso en sus ojos, la firmeza con la que mantenía su independencia incluso después de un baile tan íntimo e intenso. «Elena, ¿qué tal si continuamos la noche con una cena?», preguntó Ricardo, acercándose con la sonrisa más sincera que pudo esbozar. Ella arqueó una ceja, sus labios se curvaron en una leve y contenida sonrisa. «¿Cenar? No en un restaurante elegante, por favor. Y además, no estoy vestida para la cena». Ricardo sonrió, impresionado por su determinación. «No te preocupes, tú eliges el restaurante, el lugar que quieras. Lo importante es que quiero pasar más tiempo contigo». Hubo un momento de silencio, cargado de tensión. Elena observó a Ricardo un instante, sopesando su sinceridad. Finalmente, aceptó la invitación. «Muy bien, pero no esperes lujos ni lujos. Solo quiero algo sencillo». Ricardo asintió y juntos salieron del café. Durante la cena, eligieron un restaurante pequeño y acogedor, lejos del brillo y la ostentación que Ricardo solía frecuentar. Hablaron, rieron, y por primera vez pudieron conocerse de verdad, sin juicios, sin público, solo dos personas descubriéndose. Al final de la noche, Ricardo la dejó en casa. La mirada de Elena indicaba claramente que aún conservaba su independencia, pero no podía ocultar su interés y curiosidad por él. Cuando la puerta se cerró, Ricardo se quedó en la acera unos segundos, respirando profundamente. Su imagen, su forma de caminar, su sonrisa contenida, su mirada intensa, permaneció en su mente. Sabía que necesitaba volver a verla, y esta vez decidió no dejar nada al azar. En su mente planeó su próximo encuentro, un evento donde pudiera desafiarla, pero también cautivarla, manteniendo la tensión, pero demostrando que sus intenciones eran genuinas. Ya había fijado el lugar y la hora, y el gesto fue silencioso, pero cargado de significado. Quería que Elena supiera que no la dejaría desaparecer tan fácilmente. Mientras caminaba a casa, el corazón de Ricardo latía más rápido. Por primera vez en mucho tiempo,
Estaba completamente obsesionado con alguien. Alguien que no solo lo desafiaba, sino que también despertaba en él sentimientos que nunca antes había experimentado. El baile, la sonrisa, la mirada, todo permaneció vívido en su mente. Y, en el silencio de la noche, se susurró a sí mismo: la encontraré de nuevo, y esta vez no la dejaré escapar. Unos días después, Elena recibió otra invitación de Ricardo. Esta vez era diferente. No era una cena cualquiera. El sobre contenía solo una carta delicadamente escrita a mano y una nota con instrucciones crípticas. Nos vemos mañana al atardecer en el Parque Central. Ponte lo que quieras, pero solo tú. Quiero bailar contigo sin público, sin lujos, solo nosotros dos. Elena frunció el ceño, dividida entre la curiosidad y la desconfianza. Quizás él estaba planeando otro gesto de capricho o control, pero algo en su interior no pudo resistirse a la propuesta. Era imposible ignorar la intensidad que había sentido la última vez. Al día siguiente, llegó al parque, todavía vestida con sencillez, pero con el pelo suelto y una sonrisa contenida. Ricardo la esperaba cerca de una pequeña fuente iluminada por el sol poniente. Cuando ella apareció, sus miradas se cruzaron, y por un instante el mundo pareció desaparecer. «Viniste», dijo él, con una voz más suave que nunca. «Vine, pero espero que este no sea otro espectáculo para impresionar a alguien», respondió Elena, manteniendo su firmeza habitual. Él sonrió, intrigado y encantado por su resistencia. «Esta vez no hay público, solo nosotros, y quiero que sea solo nuestro baile». Al sonar la suave música de un violín de fondo, Ricardo extendió la mano. Elena dudó solo un instante y luego la tomó. Cada paso que daban sobre el césped parecía tener más intensidad que cualquier salón o evento. El baile era silencioso y poderoso, un duelo de almas que combinaba desafío y rendición. Pero no todos estaban tranquilos. Margaret, la mujer de élite que tanto la había humillado, había descubierto el lugar a través de alguien. Llegó discretamente, observando desde lejos, con el rostro tenso por los celos y la arrogancia. Planeaba interferir, humillar a Elena de nuevo e intentar apartar a Ricardo de esta amenaza a su estatus social. Mientras Elena giraba y se movía con gracia, Ricardo la guiaba con cuidado, pero la tensión entre ellos crecía. Cada roce estaba cargado de deseo, cada giro una mezcla de control y entrega. Era imposible negar la atracción, pero ambos sabían que debían equilibrarla con cautela. Cuando el baile terminó, permanecieron juntos, jadeando, con las miradas fijas. Ricardo, incapaz de contener sus sentimientos, dijo: «Elena, no puedo dejar de pensar en ti. Quiero volver a verte. Te quiero». Él respiró hondo, aún protegiendo su independencia, pero algo en su interior cedía lentamente ante la fuerza de su conexión. Ricardo, yo no sé si puedo rendirme. Ahora no, pero no puedo negar que también pienso en ti. Y así, entre la resistencia y el deseo, la tensión romántica estalló, más intensa que nunca. Margaret, observando desde lejos, se dio cuenta de que no podía manipular a Elena tan fácilmente, y que su creciente vínculo iba más allá de su arrogancia. Ricardo, por su parte, sabía que este encuentro no era suficiente, pero esta vez ya estaba planeando el siguiente, seguro de que no dejaría escapar a Elena, aunque eso significara enfrentarse a todos los obstáculos de la élite y a sus propios límites. Unos días después de su encuentro en el parque, Ricardo planeó llevar a Elena a una nueva experiencia, algo especial, íntimo, pero diferente a todo lo que habían vivido. Ya lo había organizado todo: música en vivo, iluminación suave y una cena discreta en un lugar secreto de la ciudad. Margaret, sin embargo, se enteró de la noticia y no estaba dispuesta a permitir que Elena tuviera otro momento de cercanía con Ricardo. Impulsada por los celos y la arrogancia, decidió actuar. Con contactos influyentes en la alta sociedad, consiguió la dirección y junto con algunos de sus aliados planeó una entrada inesperada que humillaría a Elena delante de todos. Cuando Elena llegó, presintiendo ya la emoción del momento,
Notó que se acercaba un grupo elegante. Antes de que pudiera reaccionar, apareció Margaret, sonriendo fría y triunfalmente. «Ah, Elena, parece que el millonario decidió pasar la noche contigo. ¡Qué dulce! Pero, ¿de verdad estás preparada? ¿No crees que deberías vestirte mejor o quizás no deberías haber venido?» Los aliados del élite comenzaron a reírse en voz baja. Elena sintió la presión, la vergüenza y la ira aumentaron. Pero esta vez, algo cambió. Ricardo no se limitaba a observar. Dio un paso al frente, colocándose entre Elena y Margaret, con expresión firme y resuelta. «Basta, Margaret, basta de tanta arrogancia. Si alguien tiene algo que decir de dignidad, no soy yo quien para escuchar las palabras de quienes quieren humillar a otra persona. Elena es mi invitada y nadie la tocará con palabras ni acciones». Margaret arqueó una ceja sorprendida por su firmeza, pero no se echó atrás. Ricardo dio un paso al frente y, mirando a todos los presentes, dijo: «Si creen que esta noche puede arruinarse con insultos, les planto un reto. Quien se atreva a faltarle el respeto a Elena, tendrá que enfrentarse a mí públicamente, y eso te incluye a ti, Margaret». La tensión en el aire era casi eléctrica. Margaret dudó, al darse cuenta de que su juego de poder estaba amenazado. Elena respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez, alguien no solo la defendía, sino que se enfrentaba a toda la arrogancia de la élite para protegerla. Ricardo le tendió la mano a Elena con una suave sonrisa. «Ahora, continuemos la velada como estaba previsto. Elige lo que quieras. Este momento es solo nuestro». Elena aceptó su mano. Mientras caminaban juntos, sintió la calidez de su protección, pero también el respeto que sentía por su autonomía. Se sentaron a cenar, riendo y charlando, mientras Margaret y los demás miembros de la élite observaban desde la distancia, sin poder interferir. Durante toda la velada, Ricardo no pudo dejar de mirar a Elena. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada atraía su atención inquebrantable. Ya había planeado mentalmente su próximo encuentro, decidido a seguir ganándola, aunque eso significara enfrentarse a todos los obstáculos que Margaret o la sociedad pudieran ponerle. Y Elena, a pesar de mantener su independencia, sintió algo nuevo en su interior: confianza, deseo y curiosidad por lo que pudiera surgir entre ellos, sabiendo que, aunque el camino estaría lleno de desafíos, su conexión era demasiado fuerte como para ignorarla. Unas noches después, Ricardo invitó a Elena a una función especial de tango en un antiguo teatro, reservada para unos pocos. El ambiente era elegante pero íntimo, perfecto para bailes que contaban historias de pasión y desafío. Al acomodarse, Elena notó que Margaret estaba entre los asistentes. Pero esta vez, Ricardo parecía diferente. Había un destello de determinación en sus ojos, y se acercó a Elena antes de que comenzara la función. «Antes de empezar, hay algo que debes saber sobre Margaret», dijo en voz baja, casi un susurro, pero con una carga que aceleró el corazón de Elena. Ella frunció el ceño con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Ricardo respiró hondo y miró a Margaret, que charlaba con otros invitados, sonriendo con arrogancia. «Margaret no es solo una mujer arrogante de la élite. Es mi ex prometida. Y la razón por la que intenta humillarte no es solo porque seas una mujer sencilla. Siente que le estás robando lo que cree que es suyo por derecho. Mi mundo, mi atención, mi influencia». Elena tragó saliva con dificultad. La sorpresa la golpeó como una descarga eléctrica. «¿Tu ex prometida? ¿Me persigue por esto?», dijo casi sin voz, mirando a Margaret, que ahora parecía más amenazante, aunque seguía sonriendo a los invitados. Ricardo asintió, con los puños ligeramente apretados, pero con la calma intacta. «Sí, siempre ha intentado controlar todo a mi alrededor. Mi familia, mi negocio, mis decisiones. Y cuando te vio, se dio cuenta de que no solo eres independiente, sino que también tienes valentía, talento y autenticidad. Todo lo que siempre ha intentado borrar de la vida de quienes la rodean. Se siente amenazada, y la forma que ha encontrado para recuperar el control es humillándote». Elena sintió una mezcla de emociones: sorpresa, miedo, indignación y al mismo tiempo una repentina claridad. Comprendió que nada de lo que Margaret había hecho tenía que ver con ella personalmente,
Se trataba de la inseguridad de Margaret y su obsesión por controlar a Ricardo. Ricardo, al darse cuenta del impacto de la revelación, tomó la mano de Elena y dijo: «Ella no puede tocarte, Elena, y de ahora en adelante me aseguraré de que nunca más sufras por su culpa. Lo que siente por ti no es algo que pueda robarte». Elena, con los ojos brillantes, sintió una oleada de alivio mezclada con fuerza. Por primera vez, supo exactamente quién era su verdadero adversario y que a pesar de las insinuaciones de Margaret, Ricardo estaba de su lado. «Así que eso es todo. ¿Todo lo que hizo?», murmuró Elena casi para sí misma, antes de levantar la barbilla. «No dejaré que nada ni nadie me intimide, y esta vez nadie nos separará». Ricardo sonrió, sujetándole la mano con firmeza. «Nunca más». Antes de que pudieran recomponerse del todo, Margaret apareció de repente, sonriendo con arrogancia, como si les hubiera leído el pensamiento. «Ah, sí que esconde secretos. ¡Qué monada!», dijo con sarcasmo, avanzando hacia ellos. En un gesto calculado de humillación, Margaret levantó una copa de champán y con una sonrisa cruel la derramó sobre Elena. Su vestido se mojó, pegándose ligeramente a su piel, y Elena sintió que la vergüenza aumentaba al instante. Ricardo reaccionó instintivamente, poniéndose delante de Elena, con la mano firme sobre su hombro. «Basta, Margaret, ya basta. No volverás a tocarla con tus provocaciones». Margaret retrocedió, sorprendida por su firmeza, pero aún irritada. «Nunca cambias, Ricardo, siempre defendiendo a cualquiera que parezca amenazar mi lugar». Elena respiró hondo, sacudiéndose el agua del vestido, intentando recuperar la compostura, pero en el fondo emergía una nueva fuerza. Ahora sabía exactamente quién era la verdadera amenaza y que Ricardo estaba dispuesto a luchar a su lado. «No dejaré que me derribes», dijo Elena mirando a Margaret con firmeza por primera vez sin miedo. «Y nunca lo haré», añadió Ricardo, apretándole la mano, una promesa silenciosa pero poderosa. El incidente, aunque humillante, creó un vínculo aún más fuerte entre ellos, y la tensión romántica se hizo casi palpable. Ahora sabían que tendrían que enfrentarse a Margaret juntos, y que esta batalla podría transformar por completo sus vidas. Después del incidente de la copa de champán, Ricardo ya no podía pensar en nada más que en Elena. Tomó una decisión de inmediato. Necesitaba llevarla a un lugar seguro, donde pudieran recomponerse y estar solos, lejos de la humillación y la arrogancia de Margaret. «Ven conmigo. Quiero que estés en un lugar tranquilo, donde nadie pueda volver a tocarte ni avergonzarte», dijo, con la voz cargada de preocupación y deseo reprimido. Elena dudó solo un instante, mirándolo con una mezcla de ira, gratitud y algo más profundo, algo que aún no quería admitir del todo. «De acuerdo, pero solo para tranquilizarme». Al llegar a la mansión de Ricardo, el ambiente tranquilo y elegante le ofreció un refugio inesperado. La condujo a una espaciosa habitación con iluminación tenue y una música de fondo cuidadosamente seleccionada. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. Se sentaron juntos en el sofá. El pesado silencio entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. Ricardo miró a Elena y en ese instante, algo que había estado creciendo entre ellos se volvió incontenible. «Elena, ya no puedo fingir que no siento esto», dijo, acercándose lentamente. Ella apartó la mirada, ruborizada, pero su corazón lo llamaba a gritos. «Ricardo, nosotros... esto es... complicado». «Complicado o no, te deseo». Le tocó suavemente el rostro, acariciando su mejilla. Su mirada se encontró con la de él llena de deseo reprimido y una confianza recién descubierta. En un impulso silencioso, Ricardo se inclinó y la besó. Fue un beso intenso, lleno de emoción, de tensión contenida, de todo lo que no habían podido expresar durante semanas. Elena respondió de inmediato, dejando a un lado miedos y defensas, entregándose al poder del momento. Cada caricia, cada movimiento, parecía disolver el mundo exterior. Ricardo la abrazó con firmeza, pero con ternura,
demostrando que el deseo viva acompañado de respeto y admiración. Se separaron solo lo suficiente para respirar, pero sus miradas permanecieron fijas, llenas de promesa y deseo. La noche transcurrió con naturalidad. Entre caricias, risas y susurros, exploraron cada centímetro del otro, descubriendo no solo el placer físico, sino también la intensa conexión emocional que había crecido desde su primer baile. Cada caricia parecía reafirmar el vínculo que se fortalecía con cada desafío, cada humillación superada, cada momento de confianza forjado. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, seguían juntos, abrazados, exhaustos y satisfechos. Por primera vez, Elena sintió que podía confiar plenamente en Ricardo, y Ricardo comprendió que nada en el mundo importaba más que protegerla y cuidarla. «No me sueltes nunca más», murmuró Elena, apoyando la cabeza en su pecho. «Nunca lo haré», respondió Ricardo, besándola en la frente, sabiendo que esa noche marcaba el comienzo de algo que ningún obstáculo podría borrar. Su primer beso y su primera noche de amor no fueron solo momentos de pasión, sino la consolidación de un vínculo intenso, profundo y transformador. Una promesa silenciosa de que afrontarían juntos los desafíos que aún estaban por venir. Al día siguiente, el salón de baile de la alta sociedad era un hervidero. Ya circulaban rumores sobre la cercanía entre Ricardo y Elena, pero ahora, tras la noche en el teatro y la repentina desaparición de Elena con Ricardo, la tensión se desbordó. Margaret, furiosa, descubrió que Ricardo se había llevado a Elena a su mansión. «No puede hacerme esto sin más», exclamó Margaret ante un grupo de aliados. «Esta mujer se atreve a invadir todo lo que me pertenece por derecho». La élite susurró, algunos conmocionados, otros curiosos. La arrogancia de Margaret se convirtió en veneno público. Empezaron a circular rumores de que Elena se había aprovechado de Ricardo, incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Mientras tanto, Ricardo se preparó para capear el temporal. Sabía que proteger a Elena significaría enfrentarse no solo a la furia de Margaret, sino también al juicio y la envidia de la alta sociedad. Cuando Elena llegó a la mansión esa mañana, encontró a Ricardo esperando, firme, con la mirada decidida. «Intentarán todo para separarnos, pero no los dejaremos, ¿de acuerdo?», dijo, sujetándole la mano con firmeza. Elena sintió una mezcla de miedo y fuerza. Por primera vez, no se limitaba a reaccionar, estaba dispuesta a luchar junto a él, manteniendo su independencia, pero demostrando que no se dejaría intimidar por nadie. «Claro, pero si vamos a afrontar esto juntos, debemos ser inteligentes, y no cederé ante nada, ni ante Margaret ni ante nadie». En los días siguientes, Margaret intensificó sus intentos de humillar a Elena. En eventos públicos, las miradas de desaprobación, los comentarios sarcásticos y las provocaciones discretas eran frecuentes. Pero Elena ahora respondía con dignidad y confianza, cada vez más segura del lugar que se había ganado al lado de Ricardo. La tensión romántica entre ellos crecía, alimentada por el desafío y el peligro. Cada gesto protector de Ricardo, cada mirada de Elena que decía «no me rendiré», hacía que la conexión entre ellos fuera más intensa, más profunda. La pasión que habían compartido la noche anterior ya no era solo deseo físico, era complicidad, confianza y una llama que ni Margaret ni la élite podían apagar fácilmente. Y así, mientras Margaret urdía nuevos planes para separarlos, Ricardo y Elena comprendieron que sus vidas se habían cambiado para siempre. Enfrentarían juntos el odio, la envidia y la arrogancia, pero también descubrirían que cada desafío los acercaba más, haciendo que el amor entre ellos fuera imposible de ignorar. Margaret, consumida por la ira y el orgullo herido, sabía que los comentarios maliciosos ya no eran suficientes. Ricardo se acercaba cada vez más a Elena y, peor aún, ya no lo ocultaba. Entonces ideó una estrategia infalible: convertir a Elena en el blanco de un escándalo público. En una lujosa recepción ofrecida por uno de los socios de Ricardo, Margaret hizo su entrada triunfal. Lucía un exuberante vestido, con su sonrisa arrogante impresa en el rostro. Elena, sencilla pero elegante, estaba junto a Ricardo, y fue como echar gasolina al fuego. Margaret se acercó con una copa de champán. Su voz, lo suficientemente alta como para que todos la oyeran, resonó en la sala. «Ricardo, ¿no es increíble lo rápido que se adapta esta chica? Ayer camarera, hoy tu acompañante. Mañana, quién sabe, la dueña de tu fortuna».
El murmullo se extendió. Algunos rieron, otros se sorprendieron. Elena intentó mantenerse firme, pero Margaret, al percibir su resistencia, derramó su copa de champán sobre su vestido, un gesto calculado para humillarla delante de todos. Elena retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas, pero Ricardo reaccionó de inmediato. Sujetó la mano de Margaret con firmeza, con la voz cargada de furia contenida. «Basta, Margaret, has cruzado todos los límites. Si crees que puedes destruir a Elena para llegar a mí, te equivocas». El salón quedó en silencio. La élite, acostumbrada a ver a Ricardo siempre diplomático y controlado, ahora presenciaba a un hombre dispuesto a desafiar a todos. Se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de Elena, llevándola afuera bajo la mirada atónita de los invitados. Esa noche, en su mansión, Ricardo secó las lágrimas de Elena y dijo, casi como un juramento, «No permitiré que nadie te haga daño, ni Margaret ni nadie más. Eres la única que ha logrado romper los muros que yo mismo construí. Y no me rendiré». Fue en ese momento, arrastrados por el dolor y la valentía, que ambos se entregaron a su primer beso impresionante, que pronto se convirtió en su primera noche de amor. Ya no había ninguna duda. Lo que existía entre ellos era más fuerte que cualquier escándalo. Pero a lo lejos, Margaret ya estaba planeando su siguiente movimiento. Si Ricardo no cedía, ella mejoraría su juego. Y esta vez no sería solo una humillación. Sería un escándalo capaz de manchar el nombre de Elena para siempre. Tras la noche en que Ricardo y Elena se entregaron el uno al otro, Margaret pasó días en silencio. Quienes la conocían lo sabían. Esa era la señal más peligrosa. Cuando callaba, estaba tramando algo. Con poderosos contactos entre la élite, Margaret contrató discretamente a un fotógrafo y le tendió una trampa. Eligió uno de los restaurantes más de moda de la ciudad, donde Elena había trabajado meses antes. Allí, se reunió con un empresario influyente y veterano, conocido por no rechazar ningún capricho de la élite. El plan era simple: poner a Elena en una situación que, a través del lente de una cámara, pareciera un escándalo. Una tarde, Elena recibió una invitación a una reunión para una propuesta de trabajo. El hombre, educado e insistente, dijo que quería ayudarla a montar su propio negocio. Ingenua y aún creyendo que podría lograr su independencia sin depender de Ricardo, Elena aceptó. Al llegar al restaurante, la acompañaron a una sala privada. El hombre se acercó más de lo debido. Le tocó la mano y se inclinó para hablarle en voz baja. Elena, incómoda, intentó apartarse. Fue en ese momento que el flash de una cámara cortó el aire. Afuera, Margaret sonrió. Horas después, los rumores ya corrían por la ciudad. La protegida de Ricardo se vendió por favores. Camarera miciosa pillada en una reunión secreta. Las fotos, cuidadosamente manipuladas, mostraban solo los ángulos que importaban. Elena con el hombre demasiado cerca, su mano sobre ella, su mirada seria, interpretada como complicidad. Ricardo recibió la noticia en medio de una reunión. Una revista ya estaba preparando un artículo. Su nombre, su imagen y, sobre todo, Elena, estaban en el centro de la tormenta. Cuando corrió a su casa, encontró a Elena llorando, con el corazón dolido. «Ricardo, te juro que no hice nada malo. Fue una trampa. No sabía nada». Le sujetó el rostro con la ira grabada en los ojos. No contra Elena, sino contra quienes se atrevieron a tocarla. «Creo en ti, siempre lo haré. Pero ahora debemos luchar juntos, porque Margaret no se detendrá hasta destruirlo todo». Y así, su amor se puso a prueba en una guerra declarada contra la élite. Ricardo no dejó que los rumores destruyeran lo que sentía. En lugar de guardar silencio, hizo lo impensable. Usó a la misma élite que siempre lo había venerado como plataforma para su decisión. En una noche de gala, ante todas las miradas curiosas y las lenguas venenosas que susurraban el nombre de Elena,
Ricardo entró de la mano con ella. Margaret, altiva, creía que los titulares la habían arruinado para siempre. Pero Ricardo se plantó ante la multitud. Jaló a Elena hacia el centro y con voz firme declaró: Puedes hablar, puedes inventar, puedes tramar, pero esta mujer a la que muchos han intentado humillar, es la única que me ha hecho sentir vivo. Y hoy, ante todos ustedes, elijo no solo defenderla, sino hacerla mía para siempre. Toda la sala quedó en silencio. Margaret jadeó. Richard se arrodilló entonces ante la élite que tanto le temía y preguntó: Elena, ¿quieres ser mi esposa? Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por su riqueza ni por su estatus, sino porque allí, en ese momento, la había puesto por encima de todos los títulos, de todas las convenciones sociales. Sí, Ricardo, 1000 veces sí. La sala estalló en murmullos, algunos de desaprobación, otros de sorpresa, pero para ellos dos nada más importaba. Se abrazaron y se besaron sellando no solo su amor, sino una victoria contra todos los que intentaron separarlos. Si tú también crees que el amor verdadero supera cualquier obstáculo, sigue el canal y escribe en los comentarios: el amor siempre triunfa.